Bienvenidos a Que Ruede. Para los que nos ven por primera vez, mi nombre es Luis Valdés y soy el conductor de este programa. En este canal contamos historias de lo difícil que es llegar a Primera División y hoy nos encontramos con Víctor Cabrera. Víctor, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, también, gracias a Dios. Qué bueno. Víctor, por lo que te he estado investigando un poco, eres de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Estuviste jugando con Atlante, con Altamira, en Morelos, en Acapulco, aquí en San Luis Potosí. Por ahí tienes un cartel amplio que ahorita poco a poco iremos desmenuzando, pero quisiera que me dijeras cómo te conoce aquí la banda, ¿por algún apodo o tu nombre tal cual? Pues quisiera decir que por mi nombre, pero me dicen Pistor o Rau. Rao. Sí, Así te conoce aquí la bandera. sí. Aquí. Muy bien, carnal. Oye, y ya empezando un poco para ya meternos de lleno a la entrevista. Este, ¿Vienes de una familia futbolera o tú eres el único en tu familia que prácticamente se metió de lleno al fútbol? En sí, futbolera, mi papá llegó a jugar en segunda división en Cuautitlán Izcalli, se llamaba El Suo, algo así me cuentan. Y un primo sí jugó en primera división mucho tiempo, en Toluca. Ok. Sí. Y de ahí viene el amor al Sí, fútbol. de ahí pues desde chiquito me gustó el fútbol. ¿Y eras aficionado a algún equipo? Fíjate que de chiquito, que yo me acuerde, no. Ahorita al Toluca. Bueno, ya tiene años que voy al Toluca, pero de chico no, que yo recuerde, no. A la fecha, los Diablos Rojos del Sí. Toluca. Okay. ¿Y cómo empieza la historia de Víctor? ¿En qué momento tú decides hablar o platicar con tus papás o simplemente sabes que yo quiero ir a tal escuelita para empezar a construir ese sueño? Fíjate que fue medio chistoso porque yo jugaba en la selección de mi escuela, el Cristóbal Colón, ahí en México, y un amigo jugaba en esa selección, pero él jugaba en una escuelita que se llamaba Colo Colo, de Osvaldo Castro y Pata Bendita. Okay. Y él me invita a la escuelita a jugar y ahí me quedé varios años me quedé ahí y de ahí pues empecé. ¿Y de qué posición jugabas? De contención. ¿Y hasta la fecha? No, ahora soy central. ¿Y te gusta más la central? Sí, pues no corre uno tanto. Descansas más. Sí. Y después de ahí, de esa escuela del Colo-Colo, ¿cuál fue el siguiente paso ya para entrar directamente de lleno a lo profesional, vamos a ponerlo así? De esa escuela hubo un centro de formación de un jugador del América que se llama Guillermo Huerta. Fue pentacampeón con la sub-20 de América. 5 veces campeón con la sub-20. Y mi abuela, en paz descanse, es madrina de esta persona. Okay. Entonces me hace la invitación para estar entrenando nada más. Y de ahí me invitó una vez a América a hacer pruebas a mi categoría, soy 92, pero igual mi primo me hizo la invitación. Entonces, pues mi ídolo en ese tiempo era mi primo. Okay. Y yo dije, no, pues con mi primo. Y de ahí de la escuelita estuve un ratito en el centro de formación y luego ya me fui a Toluca, las fuerzas básicas. ¿Pero tú seguías radicando en la Ciudad de México o ibas y venías todos los días o ya te quedabas en Toluca? Cuando llegué a Toluca ya me quedé allá, pero en ese tiempo a las fuerzas básicas no había casa club, solo le daban casa club a tercera, segunda, mexiquense que era primera y hasta ahí, a las básicas no, y sí, me tuve que ir a vivir para allá. ¿Y llevabas de la mano a la escuela o sí la dejaste a un lado? No, sí la dejé a un lado. Sí, Sí, te dedicaste 100% al sí, fútbol. 100% al fútbol. ¿Y hablaste con tus papás sobre el sueño que tenías o fue una decisión que prácticamente tomaste tú solo? De hecho, ellos pues se resignaron porque no fui como un mes y medio a estudiar. Okay. Estaba en la prepa, no fui como un mes y medio y ya se resignaron. Mi papá le tuvo que decir a mi mamá que pues si iba a hacer al fútbol y pues mamá aunque no quiso, tuvo que aguantarse. Sí, aceptar la decisión que tomaste. Sí, ¿Y ahí más o menos cuántos años tenías? yo llegué a los 14 años a Toluca. Estuve 2 años y medio, casi 3. En Toluca, Sí, radicando. Y estabas en las fuerzas sí, básicas en del las fuerzas Toluca. básicas, sí. Ahí, ¿se jugaban torneos nacionales o cómo era un día o una temporada ahí con el Toluca? Se jugaba el torneo por zonas. En ese tiempo, pues las zonas de allá era Pumas, Cruz Azul, América, Toluca, Atlante. Estaba Chiapas, que tenía una, no sé si era filial o en México. San Luis también creo tuvo una allá en México. Y otra zona, pues era Monterrey, Okay. Chivas, Tigres.
Sí. ibas, bueno, jugabas en Toluca y cada 15 días y viajabas la siguiente semana. ¿O todos era ahí en Toluca los partidos? Todos era, no, viajábamos a la Ciudad de México pues cada 8 días, Ok, cada 15 pues éramos locales ahí, nos ujú, tocaba ir a Morelia, a Querétaro, ok, sí, lo cerca, ahí cerca. sí. Y el club les proporcionaba el traslado y todo. Sí, todo, sí, todo. Creo que ahora ha cambiado un poco, ahora tengo enterado que varias fuerzas básicas pues cobran. Ok, Antes sí, cuando yo estaba, no, sí, todo lo ponía el club, todo era por parte sí. del club. Y ahí cuántos, bueno, dijiste que estuviste 3 años aproximadamente, ¿qué fue? ¿Sub 15, sub 17? No, antes era categoría 92, Ok, 91, 93 y ok. antes no era De sub como 15 ni ahorita, nada de sí, eso. ¿no? Ok, y ahí en ese equipo del Toluca, ¿cuánto tiempo tardas ya para dar el brinco o para acercarte un poco más a lo profesional? Fíjate que por el centro de formación que les contaba de Toluca, cuando se hace en todo México, la federación hace sub-17, sub-20, nos dan de baja a la mayoría de los de mi categoría para brincar a sub-17. Ok, Entonces, pues ya en ese lapso yo me quedo sin equipo, pues que tiene como una semana y me voy a México con mis papás y les digo, quiero estudiar. Y me dice mi papá, pues ni modo, tienes que estudiar. sí, Y el que era el preparador físico del centro de formación donde yo estuve, me dice, oye, si quieres venir a entrenar, que va a haber sub-17, sub-20 pues como estabas allá en Toluca y no tienes lugar, acá pues nos serviría mucho. No, pues déjeme platicar con mi papá. Platico con mi papá y me dice, o la escuela o el fútbol. Le digo, pa, pues siempre quede ese gusanito, ¿no? Le digo, es el último jalón. Si sí, ya. Y si no, pues la escuela. Y me dice, órale, ¿dónde? Y no, ya le platiqué con él, tal lado, tal lado. Entonces yo llego a un deportivo de trabajadores, creo que sí del Seguro Social, pero por los hospitales del sur, de allá de Tlalpan y por el Estadio Azteca. ok, Y ahí estaban entrenando, pero ya iba a empezar el torneo. Ya iba a empezar el torneo de la sub-17 y de la sub-20. ok, Entonces yo llego un jueves ahí y me dicen, ¿sabes qué? El domingo hay partido, es doble jornada y que creo el domingo juegan con Puebla y el miércoles contra Querétaro. Entonces ya de ahí pues me piden mis papeles y yo regreso a Toluca y por medio de mi primo me hizo favor de que me entregaran mis papeles. ok, Y ya de volada me registraron. El domingo no jugué y el miércoles ya jugué contra Querétaro. ya En la contra, sub-17, sí. ¿de qué equipo recuérdame? De Querétaro. Sí. Jugaste contra ellos, Sí, yo en Atlante tú en Atlanta, que sí. y sí, contra Querétaro. Ok, y ahí en Atlante, en ese entonces sí tenía primera división, ¿verdad? O sea, sí estaban todavía. Sí, tenían ascenso, que era Potros UTN, que pertenecían a la Universidad Tecnológica de Nesa, Ujú. y estaba en primera, que el entrenador era el profe Cruz, en ese tiempo era el profe Cruz. Ok, fue poco antes de que migraran a Cancún, ¿o Sí, fue 1 o 2 torneos. No, ya estaban en Cancún, ya estaban en Cancún, ok, ya están en Cancún, y el ascenso estaba aquí, en esa. ok, Sí, pero de repente, pues si jugaban ellos contra América, Cruz Azul, venían, entrenaban en el CAR, ujú, antes del Centro de Alto Rendimiento, y ya jugaban aquí en México. ok, y ahí en el equipo del Atlante, ¿cuánto tiempo estuviste? En Atlante estuve desde los 16 hasta los 24. O sea, prácticamente tu carrera se desarrolló en el Sí, Atlante. sí, sí. Ok, y bueno, empiezas a entrenar, empiezas a tener partidos. ¿Si eras considerado así de cada 8 días o si le batallaste un poco para conseguir la titularidad ahí en el equipo? Fíjate que gracias a Dios siempre se me dio desde que empecé a jugar, o sea, casi siempre fue titular. Cuando llegué a la sub-17 sí, siempre fue titular. Y cuando se acaba ese proceso de la sub-17, bueno, yo entrenaba con el ascenso. Ahí conocí a Pollo Ruiz, que es de aquí, potosino. Ujú, Acaba ese proceso de la 17 y para brincar a la 20, pues de la 17 a la 20 es, pues, sí, es sí, casi un abismo. sí, Entonces termina el proceso y hacen una sub-20 y me quedo un torneo sin jugar, ok, pero entrenando con la sub-20. ok, Ya me quedé ese torneo y cuando llego a la sub-20, otra vez fui pues titular. ok. Sí, sí, O casi sea, siempre fui titular. ahí ese brinco de la 17 a la 20, pues sí, se implica pues que ya juegas con chavos que ya se codean con los de primera división, porque en ese entonces creo que bajaban unos a jugar con la 20, pero hay
¿tú crees en esa etapa que estuviste de la 17 a la 20 que tú veías una posibilidad ¿sabes qué? Me siento muy bien como para estar o para dar el brinco ya más para allá. Yo creo que sí, porque cuando yo estaba en la sub-17 entrenaba en el ascenso. Estaba Mario García de entrenador, donde estaba Pollo Ruiz. Ok, Entonces yo desde la 17 entrenaba con ellos y jugaba con la 17. Y luego, pues yo dije, nunca, o sea, no me puedo quedar sin equipo porque pues ya entreno con el ascenso y así. Entonces, yo sí veía el fácil poder jugar en la 20, ok, pero uno todavía no dimensiona que es un abismo de edades. En ese tiempo podían bajar 8 de primera división ay, güey. y en Atlante bajaban los de primera y bajaban los del ascenso que daban la edad en la 20. Entonces, prácticamente en ese tiempo en la sub-20 jugaba, creo nada más de titular Jerónimo Amione antes de jugar en el ascenso y en primera división. Ok, o sea, sí era difícil poder conseguir un lugar. Sí, 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 la verdad sí. Y la etapa ahí en el Atlante, antes, ya cuando te consolidas en la sub-20, ya llegaste a estar más pegado con el ascenso, o sea, ya para jugar un partido con ellos o salir a banca con ellos. Fíjate que, pues que varía, ya estando ahí, yo siento o tengo la mentalidad de cualquier, no sé, alguien que afloje en tu posición, pues estás a un pasito Ujú. de jugar y pues ya creyéndotela ahí, estar ahí, tienes que creértela que en cualquier ratito te puede tocar. Y tus papás que te decían ya cuando estabas ahí cerca. No, mi papá fascinado, mi papá es de toda la vida de que si ve a alguien que sale en la tele, lo conozca o no lo conozca, va y pide fotos y se pone a platicar y no, mi papá sí es todo un rol. Ok, ¿y tu mamá? Mi mamá pues casi no, sí le gusta mucho y desde que mi primo jugaba, sí íbamos a verlo al estadio. Te digo, yo era balonero de mi primo, cuando mi primo estaba en primera edición, mi Ok, mamá iba y todo, la verdad, sí, nunca más allá de lo de normal, lo normal. Cuando estaba yo en la escuelita, sí, mi mamá era la que me llevaba a entrenar y todo, pero pues ya sabes, las amigas y los niños entrenando y las amigas aparte. cotorreando y así. Ok, y ahí en lo que estuviste en la sub-20, ¿nunca sufriste alguna lesión o algo así que podía, que tal vez te haya hecho como que decir, puta, como que, digo, muchos dicen, me lesioné y por eso no se me dio, pero ¿nunca sufriste algo así? Fíjate que gracias a Dios no, solo tuve un esguince de tercer grado, pero pues no, así que me impidiera estar, no, la verdad no, apenas ahorita, yo creo por la edad, no sé, cualquier dolor empiezan, Sí, sí, no, pero antes no, de chico la verdad, y todo el tiempo que jugué nunca, más que ese esguince que tuve. ¿y llegaste a jugar en estadios de primera? Sí, en casi todos, el único que no me tocó fue el de Necaxa, porque estaba en el ascenso, Necaxa y el Atlante estaba en primera, no me tocó ni en la sub-20, no, ¿Y no me cuál fue el tocó. que más te causó como alguna emoción o decir, ¿sabes qué? Pues estoy pisando este estadio. Fíjate que, pues el Estadio Azteca, sí es muy imponente, aunque no hubiera gente, es imponente. O sea, sí te ves así y ves el estadio, no, está impresionante la verdad. Y bueno, quisiera tocar un poco ese punto del Estadio Azteca. O sea, ese día para ti, ¿cómo fue? O sea, no sé, digo, me pongo a pensar y tal vez muchos dirán, ¿sabes qué? Pues estoy por conseguir el sueño. O ya mi sueño se está materializando. O sea, ¿tú cómo lo vivías esa etapa con el Atlante? Fíjate que como que no sentí tan así cuando llegamos, obviamente, ¿no? Pues pisas la cancha antes del partido, ahí sí, yo dije, no, no nos va a comer esta madre, ¿verdad? Nos va a comer. Pero obviamente, pues ya en el partido, pues se te olvida que es el Estadio Azteca, porque pues Sí. pues es de alto rendimiento, tienes que ganar al equipo de enfrente, sea el América, sea el Cruz Azul, sea quien sea, tienes que ganarle. Entonces ya terminando el partido otra vez, pita el árbitro y volteas y dices, no, pues sí, sobreviví, ¿no? Este monstruo, En la madre. pero sí todo tranquilo. Y, y esa etapa ya en el Atlante, por lo que veo en la Liga MX, debutaste también en Copa. Ese debut en Copa, ¿cómo fue o cómo llegas a esa parte? Porque ya estás ahí cerca. Pues vamos, un debut en Copa en ese entonces era pues como un debut en Liga MX. No igual, yo lo sé, pero pues antes la Copa era muy llamativa. Entonces, cómo fue ese debut para ti? Fíjate que fue bien raro porque llega la Volpe
y pues todos, ¿no? Es raro, ¿no? Que a ver, pibes, pero en ese tiempo no quería pibes porque la Atlante yo creo ya peleaba el descenso. Ok. Y entonces llega él y hace interescuadras y estos con estos y estos con estos, todo un cagadero. Y entre ese cagadero nos dicen a otros compañeros, a mí, pues que ya nos quedemos de planta con primera. Entonces salí todo el primer torneo de Copa, salí a la banca, o sea, sí me contemplaban y todo. Y de hecho, en lugar de viajar 18, viajamos 17, porque yo iba como central o como contención. Ok. La Volpe de visita nunca iba a los partidos, ni que fuera Copa, nunca iba. Mandaba a Flavio Davino y a Mario García, iban ellos dos. Ok. Entonces siempre me llevaban y no me tocaba y calentaba todo el partido y un contención y calentaba así. Entonces sí llegué a pensar, dije, no me va a tocar o no es para mí o no. Y en ese día fue creo un miércoles, martes. Dice, no voy a hacer el parado y va de inicio y tal. Entonces nos tocó contra Dorados. Ujú. Sinaloa estaba el Cuau, estaba el TNT Romero, estaba Javier Güemes todavía en Dorados. Y de nosotros, ¿quién fue grande? Fue Kikín, Campa, que está ahorita en la Jaiba, Kikín Fonseca. Kikín Fonseca, Campa, el portero. Sí, Campa, ¿quién más fue de los grandes? Oscar Vera, que jugó en Atlas. ¿Quién más? Sipo Nápoles, que jugó en Cruz Azul, Chivas, Toluca. ¿Quién fue de los grandes? Iban varios y teníamos que ganar para calificar en la Copa. Ok. Y ese pues se me dio porque saqué 2 balones de la raya y, o sea, sin pensar que iba a jugar, jugué. Inicié, terminé el partido. ¡No puede ser! Y ese fue mi debut en la Copa. Sí, no es lo mismo. El tema es que cuando regresamos de Sinaloa, le ganamos y calificamos. La semifinal fue creo contra Correcaminos. Fue cuando perdió la final de Copa Atlante contra Cruz Azul en penales, Ok. ahí en Cancún. El chiste es cuando regresamos, pues la Volpe se va y nos quedamos que en ese fin de semana se le iba a jugar con los que jugamos en la Copa. Ok. Ok. Entonces lo corren y llega el Travieso Guzmán y, Se acabó. o sea, no se acabó, Bueno, o sea, pero no, pero no, no ya se no fue cumplió lo lo que ustedes mismo. Sí, creían. sí, sí, sí. Y ese partido en Copa, tú ya ibas, o sea, se les dijo desde un día antes quiénes iban a iniciar. Sí, prácticamente desde Los el último entrenamientos. entrenamiento, sí. ¿Y cómo te llegó a ti a ese momento de que, o sea, vamos, ya voy a conseguir lo que no completo, pero ya debutar en Copa MX? Fíjate que también es chistoso porque me puse más nervioso cuando mi primer partido de sub-20 hice un penal. En mi primer partido, y lo falló el hijo del Travieso Guzmán, estaba en Santos, jugamos contra ellos, le hice el penal, él lo pateó y lo falló, y se me quitaron los nervios. Y yo no sé si sea porque todo el tiempo estás conviviendo con los jugadores de primera, así que no, yo al menos no sentía así como nervios o no, desde cuando dijeron nada más. Lo único que me acuerdo, Gerardo Venegas es muy amigo mío, es potosino, Ujú. me dijo, carnal, te toca y antes de viajar a Sinaloa, sí, está bien. Y ya, así me metí con esa mentalidad y no sentí tantos nervios. O sea, lo normal de un partido normal Ujú. y ya. Y ahí el vestidor con el Kikín, ¿sí era difícil o sí era tranquilo? No, es muy tranquilo, para mí es un señorón. De hecho, de repente tengo comunicación con él. Es un tipazo, la verdad es un tipazo, sí. Sí, como compañero, como persona, como amigo, todo muy bien, la verdad. ¿Y ese partido ahí contra Dorados jugó Cuauhtémoc? Entró en el segundo tiempo. De hecho, hay una jugada que van en la banda y van chocando los dos y se les vencen las piernas y se tropiezan los dos. Y fue una risa todo el estadio, ¿no? Sí, los dos, entró de cambio, el Cuau entró de cambio, y Kiki inició y no, todo un show. Pero qué fregón, no digo, ya compartir la cancha con Cuauhtémoc Blanco, con Kikín Fonseca, que en su momento, a lo mejor ya estaban ahí veteranos, pero en su momento fueron referentes del fútbol mexicano. Sí, claro, fíjate que mucha gente, no sé, se expresa mal de Kikín, que Tronquín, que eso, yo te puedo decir entrenando para definir, era impresionante. Definiendo era impresionante.
Obviamente, pues por la edad y todo, pero no deja de ser un referente de nuestro fútbol mexicano. Sí, sí, pues tan solo el hecho de ir a Europa, al Benfica, o sea, Sí, jugó un sí. mundial. Metió gol en el Mundial, ¿no? Si no Sí, me equivoco, le metió el gol a Portugal, ¿verdad? Si no me equivoco, él metió. Kikín. Sí, el Kikín. Sí, 2006 parece. Sí, 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 sí me acuerdo de él. Y ya, bueno, no se cumple eso o eso que no prometido, pero esa palabra que tenían de que iban a continuar en los cuartos de final. Y ese nuevo entrenador, ¿a ti cómo te cae? O sea, en la noticia, en el hecho de que llega con su gente o los hace a un lado, o sí continuó con el proceso que tenían. fíjate que continuó con el proceso que teníamos, pero ya no nos ocupó para nada, solo para hacer el parado de la Copa. Y pasó la semifinal, te digo, no sé bien o mal fue contra Correcaminos, y ya para la final, o sea, nos ocupó en la semana para ayudarle a hacer el parado y jugaron todos pues los que estaban en la liga, que era Venegas, ¿quién más estaba en ese tiempo? Portero estaba el Poeta, Osvaldito, todos los que jugaban cada 8 días, ellos jugaron la final. Eso sí, mandó al cuadro completo a jugar la final de Copa. ¿Y Sí, la ganaron esa? no, perdimos contra Cruz Azul. ¿Fuiste ahí de banca o te tocó No, no, grada nos ya? tocó en el palco. Ok, Sí, no ok. nos ocupó para nada esa semana. Y esa etapa ya ahí con el Atlante, más o menos ¿cuántos años tenías? Tenía 21, casi para cumplir 22. O sea, todavía estabas joven. Pues entre comillas, sí. Sí, todavía creo que a lo mejor en ti sí había todavía la luz estaba encendida de poder conseguir algo más o ya se te estaba apagando. No, fíjate que yo creo hasta la fecha, ¿no? Ay, somos un poco aferrados. En ese tiempo, pues como estabas con ellos, decías, en cualquier momento me va a volver a tocar, me va a volver a tocar, me va a volver a tocar. Ujú. Y ya. Y ahí, o sea, bueno, en Atlante pasa la copa o esa final y cuánto tiempo más continúas con ellos. Después de ahí corren al Travieso Guzmán y llega Wilson Granolati. Y estabas registrado Llegó tú con Wilson. ascenso. No, era primera división, todavía no Perdón, sí, perdón. descendían. Estaba registrado en primera división ya. No, con pues carnet único, Ah, ok. con la sub-20 y Ok, así. ok, ok. Entonces llega Wilson y ya para la pretemporada, empieza a hacer la pretemporada y ya que no voy a ocupar chavos, que talala, shalala, no, está bien. Entonces yo me quedo por ahí en Cancún, pues radicaba ahí en Cancún, pero un torneo antes habían mandado a Mario García a Altamira, a la Liga de Ascenso. Ok. Mario García era el auxiliar de la Volpe. Y ya le hablo, digo, profe, ¿sabe qué? Así, 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 así. Me dijo, pero pues me dijeron que entrabas en planes. No, pues la verdad no me dice nada y ya otra vez va a empezar el torneo y va a pasar lo mismo. Y me dice, no, pues vente para acá. Le digo, pero me ofrecen irme a Pioneros o a Inter Playa del Carmen, que era Ujú. segunda división las dos. Y me dice, acá te voy a ocupar, es ascenso, hay copa, hay ascenso. Y no, pues de una dije, vámonos. Nos fuimos un compañero y yo, nos Ujú. fuimos para Altamira. Pero entonces, fíjate, entonces ya me brinqué esa parte. Entonces, estabas en la Ciudad de México y te vas a Cancún a jugar con el Atlante. O sea, Ujú. ¿y cómo tomas esa decisión? ¿O se llevan al equipo para allá? ¿O cómo es esa plática con ustedes? Había dos equipos en el Atlante, dos sub-20 y dos sub-17. Ok. Obviamente todos estábamos registrados en un solo sub-17 y una sola sub-20. Ujú. Entonces los de México, cuando yo llegué a México, viajábamos de visita. Ok. Donde iba el primer equipo nos tocaba viajar a nosotros. Y los Ok. juegos de locales eran en Cancún, jugaba la sub-17 de Cancún, la sub-20 de Cancún. Ok. Ya cuando me quedé en la sub-20, hice 2 pretemporadas con el primer equipo y me dijo, no, pues tienes que venir a Cancún, ya no vas a estar en México. Y es Y, tal cual así y dijiste, tal me cual, voy. sí, sí. Siempre he andado para arriba y para abajo, nunca soy de estar en mi casa. Sí, O sea, no. sí, digo, sin ningún problema dijiste, me voy a Cancún. Sí, sí. Vámonos, aquí ya se acabó. No, y aquí ya no hay nada. Sí. Y bueno, y entonces es que dije, a ver, ¿cómo que ya de Cancún? A ver, entonces por eso me quise regresar un poco. Entonces, ya pasas ahí, termina la etapa en Atlante y te vas a Altamira, Altamira, a un ascenso. a la Liga de Ascenso, sí, Estudiantes de Altamira. ¿Y ahí cómo fue esa etapa ahí para ti? Estuvo muy a gusto, pero en el tema deportivo sí no tan bien como esperaba. Pero, o sea, no me quejo de nada, la verdad. O sea, me adapté rápido. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a Altamira,
había compañeros que estaban en Atlante, el Guamerú, no Guamerucito, el hijo del Guamerú, otro compañero que le decían Guamerú, que estuvo en el ascenso y también jugó en primera división, fue de los que quedó campeones con Atlante. Estaba Emi Rodríguez, había varios compañeros que estuvieron en Atlante más grandes que yo, pero que me tocó todavía entrenar con ellos en el ascenso o así, entonces pues me adapté de volada, la verdad, sí, no fue como, no sentí tanto el de estar entrando en primera a llegar al ascenso. Y sí fue un cambio radical, ¿no? O sea, digo, de Cancún a Altamira, pues sí están lejecitos. Pues en calor, ¿no? Bueno, en calor sí están igual, pero... No, en todo, hermano, está muy diferente, pero te digo que no me costó tanto, por ejemplo, el cambiar de clima, el cambiar de un estado a otro, porque pues ya tenía muchos años estando en Atlante y eso fue lo único que cambió un poco, pero de ahí en fuera, la verdad, no. ¿Y casa club te daban o tú llegabas a buscar casa? No, al principio, cuando la primera semana que llegué, me quedé en la casa club con mi cuate que iba también del Atlante. Y ya para empezar la segunda semana que llegué ahí, el dueño habló con nosotros y nos dijo, son Mario García, habló conmigo, que shalala, tengo una casa en el campestre, entre Tampico y Altamira, había unas privadas muy bonitas, dijo, no, pues me van para allá. Me tocó en esa casa con Pecas González, que está en La Jaiba todavía, Rolando González, Pedro Vargas, que está lechero de acá, Pedrito Vargas y yo, porque mi cuate no quiso, pues me imagino que gastaba, así él se quedó en la casa club y yo me quedé con él. Y Salvador Jasso, un cuate que jugó en Monterrey, fue al Mundial de Clubes, nos tocó los 4, pues una casa enorme. ¿Y la casa la pagaba él? Sí, la pagaba el dueño y nos prestó un carro para que se movieran los 4. Nos moviéramos, sí. Y en cuestión, ¿y ustedes mantenían la casa en cuestión de luz, agua y comida o nada más en la comida? No, en la comida, él pagaba paga todos los todo servicios. y pues también si queríamos comer después de entrar en la casa club, comíamos ahí. ¿Y era difícil vivir con otros 4 pelados o...? Fíjate que no, porque hicimos buen match, la verdad, yo con Chavita Jasso y con el Pecas, igual Pedro, pero Pedro era un poco más tranquilo. Pero no, la verdad, muy a gusto. ¿Y ahí en Altamira cuánto tiempo estuviste? En Altamira estuve un torneo y medio, casi 2 torneos. ¿Y sí llegaste a ser habitual en el equipo del ascenso o futbolísticamente no fue? En la Copa sí jugué, los 2 torneos jugué toda la Copa y en la Liga creo un partido o unos minutos. Bueno, en el ascenso, en la Copa sí, en el ascenso muy poquito, casi nada yo creo. Y ahí vas se acaba la etapa ahí y ¿para dónde vas? Ahí voy cada 6 meses, como yo pertenecía al Atlante, regresaba a Cancún. Entonces, ese fue el torneo cuando Atlante desciende, que van al ascenso, perdieron creo contra Santos y fue el partido donde descendieron. Entonces yo cada 6 meses iba a Cancún. Y si entras en planes y faltando una semana, me conseguían equipo, pero decía, entonces ¿para qué me hacen venir? Y así estuve como 3 torneos, ya jugando después de Altamira, faltaba una semana para empezar el torneo y me buscaban equipo, segunda división. Me aventaba 1 o 2 torneos en segunda división, tenía que regresar a Cancún y otra vez y así me trajeron vuelta y vuelta y vuelta. ¿Y ni pareja ni nada? No, nada, Solo, nada. Solo completamente, o sea, digo... todo me lo pagaban y pertenecía a ellos y cuando estaba allá, pues le agradezco mucho al vicepresidente Raimundo Palacios, de repente me daba una feriecilla y pues el tiempo que estés aquí, ya, no gastaba nada, entonces digo, y pues Cancún, yo ya al último yo decía, me toca ir a Cancún, voy a ir una semana a pachanguearme. Iba y me la pachangueaba, sí. Sí, claro, pues a gustito, la playita y todo. Y luego de Altamira, o sea, regresas a Cancún y qué otros equipos te consiguieron? Me fui de Altamira al Inter de Acapulco, se llamaba. En ese tiempo era la mejor nómina de toda la segunda. Teníamos un brasileño que había jugado en el Gremio, estaba Ramón Partida, muchos que jugaban en Chivas, Dagoberto Mejía que jugó en Atlas. Había muchos jugadores, muy buenos jugadores que la nómina era muy alta. Esa segunda división, el dueño era Mohamed Morales, uno que fue novio de Belinda. Y Negrete eran los dueños, los dos.
2 eran los dueños y ahí estuve un torneo, no, yo creo ha sido la peor etapa ¿Por no, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? teníamos una fiesta pero impresionante, impresionante. Una vez, no voy a decir nombres, salimos a la escénica que era ahí en el malecón. Yo me regresé, nos regresamos varios y como a las 3 de la mañana entró uno, prendimos las luces, todo hinchado, las piernas hinchadas, se metió, luego pasaron, nos tocaron, nos aventaron otro. ¿Qué pasó? Sí sé, no voy a contar, el chiste es que los mismos del lugar, los de seguridad, afuera los taxistas, y en ese, justo como en 3 bares, se ponían pues Sí, transvestis y eso, ok. entre todos me los golpearon, No manches. toques, no, todavía ni empezaba el torneo. Todavía ni empezaba el torneo. ¿Qué dijiste? La que me No, espera dije, todavía. y como a mí siempre me ha gustado el cotorreo, dije, no, ¿qué me espera aquí? Empieza el torneo y todos ya sabían, no, que alcohólicos, no, que peleoneros, no, hermano, ¿Y un esa desastre noticia ese con equipo. con tu entrenador, güey? El entrenador era de ahí, entonces, cuando se entera Mohamed, nos manda a cuidar, no sabíamos que los que nos cuidaban eran mafiosos ahí en No Acapulco, pero en ese tiempo de los más, pues no Pesados. nos llevaron al bar a ver quién nos había golpeado. No mames. No, se hizo pero un cagadero. No, ya nos querían correr. Nos veían en la plaza y nos decían de cosas. No, pero muy, muy mal. O Muy sea, sí, mal, la verdad. estuvo. Sí, no, ese equipo no era más cotorreo que. ¿Qué equipo? Neftalí Teja también, que jugó en Pumas en primera edición, estaba con nosotros. No, Y relajo. futbolísticamente, ¿cómo les iba, güey? Digo, si era de lo mejor Fíjate que nos nómina. quedamos a un punto de calificar. Perdimos 1-0 contra Coyotes de Tlaxcala, que estaba el hermano del avión Calderón. Creo ya estaba Víctor Mañón en Tlaxcala. Pura gente de Pachuca, el hijo de Ok. Calero, creo estaba allá. Perdimos 1-0 en Acapulco y nos quedamos a un punto de calificar. Teníamos los mejores jugadores en ese tiempo de la segunda, pero entrenábamos un día y los demás días era de fiesta y estar en la playa y O sea, sí, no había mucha seriedad. no. O sea, seriedad sí había, pero nosotros no, nada. ¿Y cuánto tiempo estuviste en ese equipo? Estuve ese torneo y el siguiente se cambió a Cuernavaca. Ok. Pero de ese lapso, terminé ese torneo y yo me quedo 6 meses sin jugar. 6 meses sin jugar y ya me invitan. ¿Y esos 6 meses paraste porque no conseguiste equipo o porque No, tú mismo dijiste, ¿sabes qué? Ya le voy a parar. no, sí, ya dije, ya estuvo, ya me la campechaneé, ya. Tengo que ponerme a hacer otra cosa. ¿Y cuántos años tienes ahí? 23, 24 años. Sí. Y tú dijiste, ya, mejor. Dije, ya estuvo, ya. No estoy haciendo nada de mi vida, todo me lo cotorrié, no, cagadero y ya me quedo 6 meses parado, me metí a trabajar tengo unos muy amigos míos en México que tienen un expendio de carne. Regresaste a tu... Y me quedé en mi casa y como niño rebelde, no, pues yo no quiero estar en mi casa, pues vete a vivir a donde tú quieras, no, porque me voy a casa de mis amigos. Y tenía un expendio de carne y trabajaba según yo en la carne. Me corté con una sierra esa es la carnicería, No. 9, pues me cosieron la uña al dedo, no, yo dije, esto no es para mí. Me volvieron a marcar, ¿quieres jugar? Sí, vámonos, otra vez. Otra claro. vez, sí. ¿Y a dónde te fuiste? A Cuernavaca, seguía llamándose Inter Acapulco, pero ya Ok. estaba en Cuernavaca. Ok. Sí, ahí, o sea, futbolísticamente, pues, digo, en las segundas divisiones pues, siempre jugué, pero Ok. ahí obviamente el tema económico nos pagaban un mes sí, un mes no, un mes la mitad, así Ok. nos la llevamos, pero porque nos tenían según prometido que otro central que es 89, se llama Juan Zazuetes de Guadalajara, Edwin Villeda, que debutó en Pachuca, y yo, que el dueño nos dijo, no, aguanten, me los voy a llevar a no sé qué país de Sudamérica. Y así nos la pasamos aguantando 6 meses y nunca nos llevó a ningún lado. Y así, eso sí, nos daba casa, comida y todo, y un sueldo sí, un sueldo no, un sueldo Ok. sí, un sueldo no, pero pues nunca nos llevó. Ahí estuve, luego pausé y se hizo el Zacatepec, hizo una segunda división que se llama Athletic Club Morelos. Ok. Athletic Club Morelos y ya llegué ahí pero en ese tiempo pues
que la segunda a vencer era la Jaiba, que se llenaba, estaba Dieter en la Jaiba. ¿Quién más estaba en la Jaiba? Muchos que fueron a Alebrijes, los tenía Mario García. Y ya, estuve ahí ese torneo, sí, nos fue futbolísticamente mal. No teníamos malos jugadores, pero teníamos un cuate que debutó en América, Omar Vázquez, uno que jugó en Pumas Morelos, el More, Arturo Hernández, el More Hernández, estaba Julio Jaramillo que jugó en, varios que habían jugado en el ascenso, estaba yo, teníamos buen equipo, pero ahí sí, no, sin paga, promesas, no. Nada motivados. Sí, ya de ahí pues me quedé sin jugar un rato, casi un año yo creo, y un amigo que fue a hacer prueba al ascenso, pero cuando yo estaba en la sub-20 que entrenaba con ascenso, me escribe, si me puede marcar así, pero yo dije, ¿quién es este? Y empiezo a ver sus fotos, no, ni me acuerdo. Oye, que ya soy promotor, ¿qué tal? Dije, no, igual me va a endulzar. Pero yo decía, ya me voy a poner a hacer algo. ¿Pero tú te manejabas tú solo? O sea, sí, nunca tuve un ¿nunca tuviste representante. No, o sea, gracias a siempre fue Dios. de Sí, conocidos? siempre fui yo. Y como duré muchos años en un solo equipo, Okay. dije, no, la verdad nunca voy a ocupar. Y ya me marca este cuate y me dice, oye, hay chance de que vayas a una segunda división. Le digo, tengo un año parado, güey. Me dijo, no hay pedo. ¿Y tú parabas completamente, o sea, ni entrenaba ni nada? O sea, No hacía nada, ya tenía los cachetes así. No, ese año sí no hice nada, le metía los tacos. No, la verdad me descuidé mucho. Entonces le digo, ¿dónde es? Me dice, en San Luis Potosí. Dije, no sé dónde sea San Luis Potosí, no me acuerdo. Vine a jugar en la sub-20 y en el ascenso en la pretemporada, así. Dije, pues sí es fútbol, sí. Y me dijo, hay tanto de dinero, el equipo se va a armar bien este torneo, nunca han calificado, Le digo, no, sí voy. Le digo, ¿cuándo tengo que estar mañana? Digo, no, oye, no manches, pues. Aguántame tantito para hablar con mis papás, ya no me van a creer que sí voy a ir a jugar. Sí, pues ya después de todo, las fiestas y todo. Y llegué y fue bien chistoso porque vi a un compañero que es de Toluca que estuvo conmigo desde las fuerzas básicas. Nos aventamos un ratote juntos y lo veo igual que como estaba y me dice, ¿qué te pasó? Le digo, tengo un año parado, cabrón. Le digo, no, y el profe así me decía, el tiempo llegó el Cadáver Valdés, era nuestro entrenador, el preparador físico Mayo Barrera, que viene ahora con Buenavista, y el auxiliar ni me acuerdo cómo se llamaba. Me dice, oye, pero pues mis cuates te conocimos bien. No, pues, ¿sabe qué me pasó? Me dijo el profe, el Cadáver, me dijo, si bajas de una semana, así, porque ya me dijeron que eres niño problema. Pues ahí ibas más Sí, yo, a mí pregunto si soy un niño problema en todos lados, o fui. Y me dijo, ya me comentaron que así, jugaste en tal, sí me interesas, pero tienes que, si yo veo estas 2 semanas de pretemporada, que, órale. Y en la primera semana dije, no, de aquí soy, porque se da bien el proyecto. Conocí al Tocino Angulo, que jugó en Cruz Azul en primera división, al ranchero Omar Rosas, jugó en Veracruz, ya los conocía, ¿sabes quién es? Dije, mis amigos de Toluca, que estuvieron entrando en primera también, dije, no, el proyecto se ve bueno, y por la feria que me habían ofrecido, dije, no, sí. La primera semana y empezamos a hacer los partidos amistosos y de ahí me dijo una vez que era su hombre de hierro. Yo ni le entendí de qué. Ya un día le digo, ¿pero por qué? Me dice, fui el que jugó de esos 2 torneos, el único que tiene casi todos los minutos de los partidos. 14, sí, casi todos. Y el último torneo porque me expulsaron 3 partidos, nos peleamos con Cruz Azul Hidalgo y me expulsaron 3 partidos, pero sí me aventé todo. O sea, sí, sí, en esos 15 días te pusiste en forma. Sí, tenía que ponerme en forma, sí, ¿no? ¿Y se te dio Casa Club cuando llegaste aquí? Sí, ahí en la unidad en la 21 de marzo. No, esa qué bonita Casa Club hicimos. Muchos amigos. Sí, la verdad, demasiados. Todos éramos bien amigos en esa casa. Sí. Hermanos. Sí, imagínate, estábamos en un cuarto, estaba el ranchero, porque eran los primeros cuartos solo. La ranchera. Estaba en el segundo cuarto Rafa García, que es el de Toluca. En el tercero estaba yo. En el cuarto estaba Muecas y en el quinto estaba el Tocino. Y ya para allá los cuartos para adentro no tenían puerta.
Eran cobijas, hermano. Ok. Eran cobijas. Le prendías y se incendiaba todo. Y tabla roca. Y ya sabrás, mi rancherito, sus historias. Y le decíamos que asustaban. No, sí, ya escuché. No, ni asustaban. No, teníamos, pero ahí sí fue un tremendo cagadero. Las cosas eran, imagínate, el jueves caguamero. Era el jueves caguamero. No, esa sí fue. Yo creo que aquí en San Luis Potosí me le he pasado o ha habido en mi vida más fiesta que estando en Cancún, en Acapulco, en Cuernavaca, aquí en San Luis Potosí. No, Aquí fue donde encontraste mejor pieza. no, impresionante. Pues si no había nada que hacer, era antro, era casino esa casa, todo era esa casa, todo era esa casa. Y el profe, güey, que no les decía nada. No se Es daba que, cuenta. es que fíjate que dimos resultados. Fue el único equipo, bueno, la única generación que calificamos en la segunda edición Premier Serie A. Ok. En la Serie B sí jugaron una final o dos Sí, sí, finales, sí. que era de nuevos talentos, se Ujú. llamaba. Pero en la Premier fue la única generación que calificamos. Calificamos a la liguilla. Ok. Nos echó Coyotes Tlaxcala. Estaba Víctor Mañón, el Vaquero Morales, Sebastián Fassi, que era el portero. Estaba el Catarro, ¿no? Que está ahorita en Tlaxcala. ¿Quién más estaba? El hermano de Torres Nilo, creo. Angelito Bautista, uno que está chiquito, parece cabello como Messi. Tenían un equipo muy, muy bueno y nos acuchilló aquí el árbitro. Aquí en San Luis nos marcó un penal que no era el último minuto. Soteno fue afuera del área la falta y 1-0 aquí. Y llegando allá, de hecho, la transmisión del primer tiempo allá no está. Nosotros como centrales, Sori y yo estábamos en medio campo y ataque, Sori, Muecas y Ranchero, falle en la línea, no le pegaban, no era para nosotros, pero no está la transmisión del primer tiempo en ese juego. Ya teníamos en el global 4-2, 5-2, algo así, Eso sí les en la fue. liguilla y nos echaron. Y no nos decía nada el cadáver porque dábamos resultados. El tema fue que al cadáver, fíjate qué raro, lo corren. Jugamos el de ida aquí en San Luis, en el plan. Y nos agarra, porque nunca nos habían concentrado y nos concentraron en el mareado. No, ¿para qué nos concentraban? Pues ya sabes, en un cuarto nos contábamos el Muecas, el Tocino, Soria, Si se la Gobea, pasaban bien en la 21 Cruz de marzo. Gobea y yo. ¿Sabe dónde sacamos cerveza, no? Sacamos cerveza. Y ese día nos dice el profe, estaba en otro cuarto. No, vengan a la habitación. Ah, sí, ahí vamos. Estaba el preparador físico. Y fuimos Soria, Tocino, Muecas y yo, que éramos como los segundos ahí, que movíamos el pandero. Y dicen, oigan, mañana jugamos, no sé qué. ¿Están conmigo? No, profe, pues sí vamos a ganar. No, pues ¿están conmigo? Pues sí, estamos con usted. ¿Por qué? Es que me van a correr. Pues si vamos a jugar mañana, termina el partido, pite, y yo me voy. Así, Chinga. profe, no, está bien, pensamos que estaba cotorreando. Pita el partido, ni se despidió, se arrancó en el carro y se fue. ¿Y pues qué vamos a hacer para la vuelta? Chinga. Viajamos a Tlaxcala, llegamos un día antes y ya sabes, fuimos que a cenar y que ya se fue el profe y pues dijimos, ya que perdemos, ¿no? O sea, la casa un cagadero, no todo un cagadero, pues ya que El perdemos. cuerpo técnico. Y como entre comillas le habíamos pegado un baile a Tlaxcala, dijimos, pues aquí ya, bien servidos, 1-0 y ya, órale, está bien. Empezamos a tomar y no sé qué, y nos dice el auxiliar, dijimos, pues va a llegar el cadáver acá, ¿no? Pues estaba lo que... Dice el auxiliar, no, pues como saben, miren, está el profe de cadáver, tuvo un incidente, se fue y no sé qué, yo me voy a quedar al mando y no sé qué, charla. No, perdimos. No, nunca supimos por qué se fue. O sea, sí supimos por qué se fue, pero pues si contamos, pues sí, Sí. está muy de más, pero sí, no hubo, yo creo que sí nos afectó mucho eso, el que lo hayan corrido justo terminando el partido Ok. de la liguilla, o sea, yo ahí sí dije, ¿el dueño qué quiere de su equipo? Sí, claro. O sea, no. Y ahí cuando jugaban en Santos, jugaban ahí en la 21 de marzo de repente. Entrenábamos entrenaban en ahí nada la más. 21 y jugábamos en el plan. Ok. Sí. Y en cuestión de gente, ¿sí había apoyo por parte aquí de la afición? ¿O? Fíjate que para hacer una segunda división y así, sí, la verdad, sí había
No como, obviamente, como la Jaiba o como equipos así, Ujú. pero sí. Y entonces futbolísticamente fue un buen año para ustedes. Sí, la verdad, sí, el segundo torneo no, ya no. Pero el Los primer primeros 6 meses, torneo, sí. sí, cuando calificamos, todo bien. La verdad, la paga estuvo bien, puntual, todo lo que habían estipulado, todo bien. Eso sí, nunca conocimos al pollo hasta ¿qué fue? Lo vimos una sola vez. Sí, se presentó, creo que en el María Dolores nos citaron, no me acuerdo en qué hotel, y habló de los premios. Y dijo, no, si quedan campeones, les rifo 2 casas. Nunca has calificado. Y para mí, como yo era el más hablado, el que hablaba por todos, no, pues sí, no, pues yo pienso que los premios, sí va a haber premios, pero si quedan campeones, les rifo 2 casas. No, pues. No, nunca has Y clasificado, compa. decía, ya cuando se fue, decía, pero ¿por qué no se expresaron? Si pedimos un premio y nos ofreció 2 casas y quedábamos campeones, pues no sé, mínimo por calificar la mitad Sí, de una quincena o algo así. sí. Algo más accesible. Sí, Sí, porque, o sea, digo, sí está chido, pues qué bueno que te dieron una casa, pero, güey, o sea, sí. imagínate para quedar campeón en una segunda división es muy complicado. Sí, está complicado, la Sí. verdad, la verdad. ¿Y ahí cuántos años tenías ya? Ya tenía, fue en el 2017, ahorita tengo 33. Digo, no fui a la escuela, hermano, hagan las cuentas ustedes. Y eso ya fue tu última etapa entonces en el Santos. Como profesional, sí. Como profesional, sí. Como profesional ya ahí tú como tal colgaste los botines en ese momento. ¿Fue algo que pensaste o si todavía estabas abierto a otra posibilidad de irte a otro equipo? No, sí había muchos equipos de segunda, pero ya ocupaba yo plaza de mayor, porque fue cuando los 91, cuando yo estaba, los 91, solo se podían 2 o 3. Y Okay. estaba Dani Torres, que es hijo de Juan Carlos Torres, Mm. como 91 en Santos, el Tocino, Angulo y no sé quién más. Y ya cuando acaban esos 2 torneos, me tocaba ser a mí mayor en la segunda. Okay. Sí, ya no. No, la verdad tampoco, o sea, sí me ofrecieron varios lugares, pero de que vete hasta para Tijuana, para no sé dónde, dije, no, ya. O sea, ya no quisiste Sí, moverte no, más, güey. ya no, dije, no, ya no. Y, Porque ya había nacido mi hija. ok. Sí, ya había nacido mi hija, por eso ya tampoco ya no me fui. Ya La decidiste verdad. mejor quedarte Sí. aquí. ¿Y fue difícil tomar la decisión de ya paro? No, porque me hacen la invitación de llegar a Oaxaca a la empresa que se llama Mercy, que es de los chapulineros, Okay. que era chapulineros, tenía segunda, luego tercera, tuvo segunda de talentos, metía dinero a Alebrijes, el dueño de la empresa, se llama la empresa MRCI. Okay. Sí, me hacen la invitación y llegué allá y era lo mismo, ganábamos más que una segunda división. Tenía 4 equipos de la talacha, el señor, de su empresa, y los 4 tenían sueldos. Okay. Sueldos como, no sé, en mi equipo en el que yo llegué, que era Tigres MRCI, que era o sea, uno era del dueño, otro era de su esposa, otro de su sobrino, otro de su primo y así. Entonces el de él era Tigres Mercy, fue donde yo llegué. Ujú. Y los sueldos, yo creo que en ese tiempo el que menos ganaba eran 7,000 pesos mensuales. Okay. Y pues había unos que ganábamos más y así. Había otro equipo que ese terminaba de jugar, no sé, en Alebrijes, terminaba el contrato y lo jalaban. Se llama Estudiantes MRCI. Estaba ese equipo, estaba Chapus, que ahí pues estuvo la Serpi, Oscar Fernández, Ujú. sí lo conoce, quedó campeón en una Gober y Juenecax en varios lados. O sea, había muy buena banda en esos equipos, se llamaba Okay. la Liga Semiprofesional Okay. o Liga Mayor A de Oaxaca. Entonces yo llego ahí, estuve 4 años casi 3, 4 años en Oaxaca, en la empresa. Nos entrenaban DTs que estuvieron en activos profesionales. Okay. Nos daban atletismo, nos daban lucha libre, nos daban natación, nos daban gimnasio, entrenábamos, teníamos todo, un sueldo, todo teníamos, porque el señor, aparte de que tenía mucho dinero, la verdad, un tipazo y su visión siempre era a full, a full, a full. Y la verdad, no, ahí no resentí tanto porque dije, no, estoy en la gloria. O sea, en Pues, las segundas me había tocado sufrir. Y luego llegas a la talacha y te tratan como, yo creo que como jugador, muchos de la expansión quisieran
Sí, que Haber estado ahí, sí, la verdad. sí, eso no le pedían nada estar en un Sí, ascenso. y luego la verdad estaba competitivo porque había un equipo, el Aragón, que es de Oaxaca, que Ujú. es de exprofesionales. El primer Aragón iba Jorge Hernández, campeón del mundo, que jugó en Atlas. Iba César Villaluz, el Parejita, Tito Villa, Bozo, Edgar Andrade, el More Mosqueda, Chucho Mosqueda. Iba en ese tiempo y de la empresa le ganaron a todos menos a mi equipo. Ok. Los eliminamos, les ganamos en el torneo normal y nos tocó la semifinal jugar contra ellos y les ganamos la semifinal. Entonces sí empezó a hacer mucha rivalidad. Ok. De hecho, ahora este equipo de Aragón va a ir al torneo ese de Luis R. Conríquez. Ok. Sí, también tiene de dinero impresionantemente. Ok. el señor. Y entonces no resentiste tanto No, ese no juego. resentí tanto, la verdad. O sea, pero ese ya no era profesional No, ya como no era tal, profesional. No, ya era la talacha, ya. ya de lleno. Sí, ya. Y en algún momento, ya en esa etapa, pasó por tu mente, ¿sabes qué? Pues ya ahora sí, el sueño de llegar a primera ya se esfumó. Sí, de hecho, cuando llegué a Cuernavaca después de Acapulco, ahí sí yo dije, ya. O sea, ya no tenía una meta de estar otra vez en primera división. Ya dije, es bien complicado, la edad, ya tengo varios torneos sin estar otra vez en el radar de primera división, así, ya. Me hice la idea de ya. Ese sueño ya acabó. O sea, Sí. continuabas en el fútbol porque pues, era Sí, lo que te daba para subsistir. sí, la verdad, sí. Y siento yo que en esa parte fui realista y no me aferré tanto a seguir. Hay muchas personas que no, y tienen 10 años jugando en segunda división y dicen que todavía van a llegar a primera división. No, ya no. O sea, yo sí fui realista y dije, no, ya. Aparte porque mi vida siempre fue así, mi vida siempre fue un desmadre. Siempre fue un desmadre, siempre fue un desmadre. Entrenaba con primera división, luego ni iba a entrenar, tomaba, fumaba cigarro. Mi vida siempre fue un relajo y la verdad no me arrepiento de nada ni me da pena expresar eso, porque gracias a eso también me dio muchas veces el estar con jugadores de primera o Ujú. estar hasta mismo en primera división. Puede ir a un asado y yo no ser de los que, ay, no, yo no tomo. No, una cerveza sí me la tomo. Y muchas veces eso me ayudó mucho, Sí, mucho me ayudó eso. te Entonces, ayuda a relacionarte. sí, digo, siempre fue mi vida, siempre fue así. Hasta antes de jugar fútbol, siempre me gustó el desmadre, la verdad. Ok, ok, carnal. Bueno, ya, vamos a pasar a las últimas preguntas de lo que es la entrevista. Quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido el momento que tú crees que más marcó tu carrera futbolística en lo profesional? En lo profesional, yo creo ese debut en Copa. Ujú. Sí, me marcó para bien y logré entender, ya era demasiado tarde, pero logré entender que había tiempo para todo. Había tiempo para todo, que desgraciadamente ya fue muy tarde. Y sí, yo creo eso fue el momento que más me marcó. ¿Y te arrepientes de algo? De absolutamente nada. Yo no me arrepiento de nada. Yo no digo, si hubiera esto, no, yo no me arrepiento de nada. Estaba consciente y ya estaba grande de lo que hacía, ya sabía las cosas que hacía. Entonces no me arrepiento de absolutamente nada. Y sin sonar ni soberbio ni nada, ¿tú crees que sí pudiste dar más? Si tal vez algunas cosas no las hubieras hecho, en cuestión de fiestas y todo eso. Sí, claro, porque te digo, muy tarde logré entender que había tiempos para cada cosa. Entonces, si hubiera sido, perdón con la palabra, un pedote, pero un pedote cuando tenía chance de ser pedote Ok. y entrenar cuando tenía que entrenar y dedicarle mi vida al fútbol 100%, sí, yo sí te puedo asegurar que sí me hubiera dado para más. No sé hasta dónde, pero para más de donde llegué, sí. Ok, y si tuvieras un teléfono y te contestara aquel niño que veía tal vez a su primo jugar mucho en primera, ahorita tú qué le dirías? Si me contestara, ¿qué le diría? Fíjate, cabrón, esa pregunta nunca la han hecho. Pues que cambiara ciertas partes de su vida o ciertos momentos de su vida y le diría qué está bien y qué está mal. Ok, Sí, yo creo eso. ok, carnal. Pues muchas gracias por compartirnos tu historia, muchas gracias por darnos un manjar de anécdotas sobre lo que viviste y lo que se sufrió para llegar hasta donde llegaste. Y digo,
conseguiste muchos logros por lo que me dices, o sea, jugar en todos los estadios de primera división, jugar con Cuauhtémoc Blanco, o sea, con Kikín Fonseca, ser dirigido por la Volpe, o sea, son logros que no cualquiera tiene. Y un poco de la intención de este canal es eso, que conozcan al Víctor, no nada más el de la talacha, sino pues que tú tienes un cartel muy grande y que por algo estás donde estás ahorita. Y gracias por tomarte el tiempo de venir, de verdad te agradezco mucho y qué gusto de conocerte, no tenía el gusto de conocerte, da qué gusto de conocerte y que tu historia es muy bonita, carnal. Felicidades por todo lo que conseguiste. No, pues muchas gracias a ustedes, Chito, su esposa, la familia de Chito, a toda la banda que anda aquí, toda la banda a lo mejor pasamos por lo mismo y pues agradecer a todos ustedes, ¿no? Que pues se toman un poquito de su tiempo para conocernos a nosotros y nosotros conocer a ustedes. Sí les agradezco mucho, la verdad. No, nada que agradecer. Y por último, nada más, ¿hasta cuándo vas a dejar que ruede? Yo creo que ya no me falta mucho porque ya las lesiones ya no, pero hasta que mis piernas ya no me respondan, si ya sea talachando, ya sea de amigos, ya de más grande, ya sean veteranos, hasta que mis piernas dejen de correr. Hasta ese momento vas a dejar. Sí, hasta ese Ok, momento. muy bien, carnal. Ya por último, por favor, te iba a pedir si me regalabas una firma en esa playera. Sí, En la parte que tú gustes. Si gustas, te ayudo para que por ahí le des. Muchas gracias, hermano. Nuevamente, gracias por tomarte el tiempo de estar aquí. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Ahí andamos subiendo reels de lo que hacemos, de las entrevistas, ahí para que te des una vuelta y ahí nos sigas. Y si llegas a conocer a alguien o tienes en la mente a alguna persona, pues pásanos el contacto, porque pues la idea de todo esto es resaltar todo el talento que también en su momento se desperdició, o que luchó y no llegó, o luchó y llegó un poco y estuvo unos minutos o un tiempo, pero pues la idea es eso, resaltar todo lo que hay dentro pues, de la talacha, de lo amateur, como lo quieran llamar. Y si tienes ahí algún conocido, pues bienvenido sea. Y pues nada más, carnal. Gracias por tu tiempo. no, de qué, al contrario, Y muchas por gracias. todo. No, gracias a ustedes. Sí. Gracias, carnal. Gracias, mi hermano. Adiós.